le traitement pénitentiaire, les enjeux d'accompagnement différenciés, ainsi que sur les bonnes pratiques d'intervention auprès des femmes privées de liberté et de leurs enfants en Espagne. Ça nous rappelle d'ailleurs que les dispositifs pensés pour les prisons ont longtemps été construits à partir de logiques masculines, sans toujours tenir compte des besoins spécifiques des femmes, ni de leur réalité familiale et sociale. Pour l'aspect un petit peu plus technique, je précise donc que vous avez accès à de l'interprétation simultanée en français et en espagnol via le bouton, pour certains, une petite planète. Donc, c'est le bouton d'interprétation de Zoom. Donc, si vous voulez entendre l'espagnol, il faut se mettre sur le canal espagnol. Et si vous voulez seulement entendre le français, il faut se mettre sur le canal français. Je précise aussi qu'à la fin de la présentation de Francisco, il y aura donc une période d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires. Vous pouvez lever la main avec l'application Zoom, ouvrir votre caméra. Ce sera un moment d'échange un peu plus libre. Je précise aussi que le webinaire est enregistré et il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, la chaîne de la chaire. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Francisco. Merci beaucoup. Muy buenos días para todos en el continente americano. Buenas tardes en España y en otros lugares de Europa. En primer lugar, pues dar las gracias por la invitación a la Cátedra UNESCO de Investigación en Prisiones y especialmente al equipo que ha organizado esta sesión, Camille, Friedrich y el resto de colegas. Vamos a abordar en la sesión de hoy aquello que tiene que ver con el género y la reinserción en el sistema penitenciario español y en este sentido, pues dar de nuevo un agradecimiento importante por resaltar y enfatizar en este tema que consideramos de relevancia en el ámbito penitenciario internacional y también en el ámbito de España. Para comenzar, haremos algunas aproximaciones generales al ámbito penitenciario desde la perspectiva de género y la situación de las mujeres. En este sentido, habría que enfatizar en la necesidad de poner en cuestión desde una perspectiva crítica cómo se ha criminalizado históricamente a las mujeres privadas de la libertad o que han cometido delitos por el hecho de ser mujeres, ya que históricamente desde las ciencias sociales, la criminología, la psicología, etcétera, se ha considerado que el delito estaba relacionado especialmente con el varón. La violencia y las características delictivas se relacionaban fundamentalmente con las características de la masculinidad. Ello ha hecho que a aquellas mujeres que han estado en prisión o que han cometido un delito se le haya criminalizado por ser mujeres y por ser mujeres delincuentes. No se vinculaba lo que era dable o fundamentalmente relacionado con la mujer, como ser buena esposa, buena madre, buena ciudadana, y por tanto las mujeres en prisión han sufrido lo que Dolores Juliano llamaba la transgresión de lo femenino, ¿no? Han roto todo el rol tradicional de género vinculado a la feminidad. En este sentido, al ser mujeres en prisión, existe una discriminación histórica, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, de la situación de las mujeres privadas de la libertad, y ello ha influido en los procesos de riesgo o de dificultad vinculada a la incorporación o inserción social. En España, además, este mandato de la reinserción es un mandato constitucional recogido en el artículo 25.2 de la Constitución española. Para poder comprender mejor entonces esta situación, es necesario
desarrollar una mirada, una perspectiva de género que ponga unas gafas diferentes a la hora de poder mirar la realidad de las mujeres en el ámbito del encarcelamiento, de las prisiones. Para ello se han desarrollado muchos estudios recientes y sobre todo todas las leyes de igualdad, tanto a nivel mundial como en la Unión Europea, con recomendaciones específicas a partir del 2006 sobre la situación de las mujeres en prisión que favoreciera una reducción de los impactos negativos que se vivían en esta población. Y en este sentido ha sido fundamental también todas las leyes de igualdad que en España se desarrollan, especialmente a partir del año 2007. Desde el 2006 al 2010 se desarrollaron bastantes impulsos en el ámbito penitenciario español de la Administración General del Estado y también donde existen competencias específicas, que son dos territorios de España, Cataluña históricamente y más recientemente Euskadi, el País Vasco, con unos desarrollos de unos planes de igualdad en el ámbito de las prisiones que han favorecido desde el año 2010 unos estudios, pero también unas acciones, unos programas, unas infraestructuras específicas para atender estas discriminaciones históricas de las mujeres en el ámbito de las prisiones. Este enfoque diferencial de género en el ámbito de las prisiones y de la delincuencia resalta 5 puntos fundamentales a tener en cuenta. Uno tiene que ver con toda la protección internacional y nacional que se ha hecho de la protección de las mujeres y especialmente la protección de la violencia ejercida contra las mujeres. Luego vamos a ver cómo esto influye en los perfiles de las mujeres privadas de libertad. Es necesario tener en cuenta que aunque exista una normativa, no siempre la igualdad real se alcanza al mismo tiempo que la igualdad legal, siempre se necesita más tiempo para trabajar la igualdad real a lo largo de los procesos de ejecución del desarrollo de la norma, y esto influye también en el tratamiento que se ha hecho históricamente en el tratamiento penitenciario y la atención a las mujeres y a las madres privadas de la libertad, porque ha habido pocas investigaciones históricas, aunque sí recientes, sobre las investigaciones diferenciales de género en mujeres y en infancia residente en los centros penitenciarios, así como la infancia que queda fuera de las prisiones. En España es hasta los 3 años, como en la mayoría de los países a nivel internacional, donde pueden estar en prisión con sus madres residiendo. Y por último, hay que hacer un énfasis muy importante sobre la necesidad de tener datos segregados, diferenciados entre hombres y mujeres en los datos estadísticos generales de los estudios en prisión. Por último, hace referencia a estos planes de igualdad que han sido fundamentales en España a partir del 2010, con una serie de medidas que ahora vamos a valorar. En este sentido, estas medidas del Plan de Igualdad en el ámbito penitenciario, que desarrolló fundamentalmente en el tiempo en el que Mercedes Calliso fue secretaria general de instituciones penitenciarias, pues se desarrollaron muchas medidas que tenían que ver con reducir estas discriminaciones de género tanto para las mujeres como para las madres y la infancia residente. Y eso significaba apuntar a algunas necesidades prioritarias. Como decíamos anteriormente, estas necesidades prioritarias de la prisionalización de las mujeres o de las consecuencias negativas del internamiento inciden especialmente en algunas características. Por ejemplo, la influencia que tienen las mujeres la situación de salud mental a partir del desarraigo de las familias. Para ellas, en sus roles tradicionales y en su desarrollo de la vida, influye de manera diferenciada al de los hombres. Y en este sentido, la ejecución de las penas y los programas de tratamiento también deberían ser diferenciados. También influye el mundo de las drogodependencias, el mundo de las drogas, tanto en el tráfico como en el consumo, de forma diferenciada, y es cierto que se han hecho a lo largo de estas últimas décadas bastantes estudios
que han ido enfatizando en los enfoques de género en drogodependencias con mujeres privadas de la libertad, porque vamos a ver ahora en el desarrollo de la sesión cómo esto ha caracterizado o impactado de una manera diferenciada en los programas de tratamiento, en los programas de reinserción. Y esto tiene que ver, como decíamos, en cualquier caso, con situaciones de dificultad, de riesgo o de protección. En este sentido, desde una perspectiva más educativa, no solamente psicologizante o no únicamente criminológica, la educación entendida como un aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, es estudiada por la ciencia de la pedagogía social. La UNESCO la definió en el año 2024 como una ciencia que estudia esta educación social, que es una educación que se orienta al desarrollo integral de las personas, no únicamente a la área de conocimientos curriculares, que sí estudia la pedagogía escolar. Desde esta perspectiva de la pedagogía social, la educación tiene que ver con el desarrollo humano de la persona y la comunidad a lo largo y ancho de la vida, para la transformación social y personal. Desde esta perspectiva, decíamos, la educación no es únicamente una etapa principal de desarrollo escolar, como pasa con la educación reglada, sino que es un proceso de aprendizaje vital desde la infancia hasta la adultez y el desarrollo de toda la vida. Y además se puede desenvolver en cualquier entorno de aprendizaje, sea familiar, individual, laboral, institucional o también en los entornos comunitarios. Y por tanto, es muy necesario señalar que la pedagogía y la educación social se desarrollan a lo largo y ancho de la vida con todas las personas en todos los entornos y por lo tanto también en los entornos penitenciarios y también en los entornos comunitarios que se dan la mano, que se tienen que coordinar con los entornos penitenciarios para trabajar esta perspectiva socioeducativa desde una amplitud mucho mayor que la pedagogía escolar. Entendiendo que también lo digital media actualmente de una forma importante en el desarrollo del aprendizaje. En este sentido, la pedagogía social en prisión o la educación social en prisión se ha desarrollado tanto en la institución penitenciaria en el medio cerrado, desde esta perspectiva amplia de la educación social, aunque estos procesos y programas han sido desarrollados por entidades no penitenciarias que han participado en el desarrollo, por otros programas no únicamente curriculares y en la última etapa en España además por la profesionalización de la educación social que la han ido desarrollando en Cataluña y posteriormente en todo el Estado, educadoras y educadores titulados en educación social, cuestión que es relevante para que el impacto y el desarrollo del acompañamiento en el aprendizaje sea específico y sea especializado. En las últimas décadas se han ido trabajando también diferentes investigaciones al respecto de la educación social en el sistema penitenciario, tanto en las formas tradicionales de ejecución penal como en formas alternativas del cumplimiento de las penas y algunos de los documentos que se han elaborado es este que tienen sobre el marco conceptual de la educación social en el ámbito penitenciario, que incluso está actualmente muy probablemente en revisión para que podamos ampliar todas las cuestiones que se están desarrollando de una forma en la evolución natural de la educación en prisiones actualmente. Les quiero compartir algunas cuestiones que tienen que ver con los programas, establecimientos y con este enfoque diferencial de género en las intervenciones socioeducativas de prisión a partir de los estudios específicos y de los planes que se han desarrollado en el país. Compartiré inicialmente esta definición recogida en el marco conceptual que se hizo sobre la educación social en el ámbito de las prisiones, dando un énfasis a esto que decíamos anteriormente, al acompañamiento profesional o al acompañamiento socioeducativo
a lo largo del proceso de privación de libertad, semilibertad y libertad definitiva. Para la reincorporación, prevención, reinserción comunitaria, desarrollando la promoción sociocultural de la convivencia, la participación o la inclusión sociolaboral. Cuando hablamos de programas que pueden tener enfoques más socioeducativos, aunque no siempre son desarrollados desde la perspectiva profesional por educadoras y educadores sociales, pero que están dentro de este amplio abanico de lo que se considera no reglado, educación no reglada, que es lo estudiado por la pedagogía social, encontraríamos programas de prevención en salud, programas deportivos, deshabituación de drogas, mediación, comunidades terapéuticas, programas de salud mental, etcétera. Y en España existen también, que en otros países no existen, los hospitales psiquiátricos penitenciarios donde se cumple condena, personas con perfiles específicos de patología dual, que tienen consumos problemáticos y salud mental con problemas severos, etcétera. Y se han desarrollado algunas acciones interesantes en este sentido y algunos manuales como esta guía de promoción de salud mental. Lo que tiene que ver especialmente con lo más socioeducativo son aquellos programas que se han desarrollado en el ámbito de las prisiones centrados en esas competencias sociales o habilidades sociales, que además en España han tenido unas características muy concretas y que en otros ámbitos del mundo no tienen este desarrollo, que tienen que ver con programas de los denominados módulos de respeto, donde intentan desarrollarse metodologías asamblearias, participativas, de ciertos consensos o de ciertas participaciones más allá de lo reglamentario, que son interesantes para generar dentro del ámbito de prisiones procesos de autonomía y procesos de mayor empoderamiento. Es cierto también que en los últimos años se han desarrollado en el ámbito penitenciario español los centros de inserción social para el cumplimiento de la semilibertad desde entornos y estructuras que están dentro de la comunidad o intentan estar cerca de los centros comunitarios de las ciudades, de los territorios, para que el proceso de reincorporación comunitaria sea más eficaz, donde se trabaja sobre todo con entidades externas, donde los residentes de los centros penitenciarios que están en los CIS, que están en un periodo mayor de semilibertad, tercer grado o el segundo grado especial con artículo 100.2, bueno, algunas características específicas del reglamento penitenciario, pueden cumplir condena. Hay otros programas de apoyo entre internos, etcétera, y quisiera resaltar la necesidad de enfatizar cómo es el proceso de reincorporación social para las personas privadas de libertad y especialmente para las mujeres. Actualmente nos encontramos desarrollando un diagnóstico participativo de estas necesidades principales para las mujeres y para los hombres, pero estamos en un estudio también segregado para valorar un poco cuáles son estas necesidades de los procesos de reincorporación, tanto en lo que tiene que ver con lo familiar, con lo laboral, con lo escolar, con lo comunitario y pronto tendremos algunos resultados que estamos trabajando con la Subdirección General de Medio Abierto. Es muy importante destacar los programas culturales en el ámbito de las prisiones españolas porque han sido muy importantes en su desarrollo. En casi todos los centros penitenciarios hay actividades de este tipo y el teatro o otras actividades han sido fundamentales para poder generar autonomía, desarrollo de cooperación, actividades de liberación desde una perspectiva de acompañamiento que además en España es conocido porque hay una compañía profesional con mujeres privadas y exprivadas de la libertad, además de otras mujeres no privadas de la libertad, que constituyeron una compañía llamada Yeses, porque nació en la prisión de Yeserías, donde las mujeres participan como actrices en diferentes actividades y obras de teatro en España.
No podemos olvidar los programas de educación reglada, aunque aquí no hay diferenciación para las mujeres respecto a los hombres, pero también se desarrollan diferentes actividades para todos los niveles educativos, desde las cuestiones de alfabetización básica hasta de educación secundaria, grados formativos o incluso algunos posgrados en el ámbito de todo el territorio, y también la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la que yo pertenezco, hace una función en convenio con la Secretaría General, donde se desarrolla esta formación para poder trabajar en lo que tiene que ver con los programas reglados, sobre todo de acceso al grado y posgrado, especialmente maestría, algunas maestrías, algunos másteres. También los programas sociolaborales tienen una incidencia fuerte en el ámbito de las prisiones, siempre, y ahora vamos a ver, con una diferenciación entre hombres y mujeres. Y lo más importante en el ámbito diferencial de género, en el ámbito español, es que se constituyeron aquellos denominados programas específicos. ¿Dónde están los programas para mujeres y madres? En el año 2024, según los datos de la Secretaría General de Prisiones, en 22 centros se llevaron estas participaciones con mujeres, especialmente en los programas de prevención de violencia de género para mujeres en los centros penitenciarios, que se denominó sermujer.es, un programa que nació a partir de este plan de igualdad que consideramos muy relevante desde las políticas y las normativas europeas e internacionales, también las españolas, para atender las situaciones de supervivientes de la violencia, porque muchas de las mujeres que están en prisión habían tenido situaciones previas al internamiento donde habían sufrido violencias de género y otras violencias familiares. Por tanto, se hicieron estos documentos penitenciarios para los profesionales que pudieran intervenir de una manera más organizada, más planificada en estos procesos de acompañamiento. Y hay otros programas específicos, multitud, que tienen que ver con diferentes situaciones, tanto para mujeres como para otras poblaciones. Por ejemplo, programas de preparación de permisos de salida, o los delitos económicos, o programas sobre jóvenes o conductas violentas, también por las necesidades específicas actuales. Por ejemplo, intervención en procesos de radicalización sobre la violencia yihadista, por ejemplo. En lo que tiene que ver con la infraestructura y los programas específicos para mujeres y madres, tendríamos en el contexto penitenciario español, por tanto, los centros penitenciarios ordinarios, donde cumplen condena mujeres y también madres, que son prácticamente módulos de respeto por las características convivenciales de bastante pro-sociales y con bastante ambiente de participación o de generación de las convivencias desde una perspectiva pues muy interesante. Y luego estarían todos los centros de inserción social que hemos dicho en medio abierto. Existe un módulo mixto de cumplimiento de condena de padres, hombres y mujeres que están cumpliendo condena con su hijo. El único centro es en Madrid, cuando los dos están cumpliendo condena. Y se desarrollaron, a partir del plan de igualdad de prisiones, dos impulsos importantes. Las unidades externas de madres, que se construyeron 3 unidades externas. Estas unidades externas de madres son unidades que, aunque pertenecen a los centros de inserción social y están anexas a ellos, están separadas infraestructuralmente. Ahora las vamos a ver más detenidamente. Y estas unidades externas están centradas en unas 20-30 plazas para mujeres con hijos. Existe una en Madrid, otra en Mallorca y otra en Sevilla. Y las unidades dependientes de madres. Las unidades dependientes de madres son centros que orgánicamente dependen de los centros penitenciarios, de los CIS, pero que están cogestionados por entidades no penitenciarias. Han existido bastante en España, pero como se han ido desarrollando medidas alternativas, como por ejemplo medios telemáticos
para que las madres y mujeres pudieran estar en sus propias viviendas, han ido desapareciendo, reduciéndose, porque estas unidades pequeñas, pequeñas casas, pequeños domicilios donde se cumplía condena, son cogestionadas por una entidad penitenciaria y una no penitenciaria, donde cumplen de 6 a 10 mujeres con su hijo condena y por tanto, ya que se pueden desarrollar los medios telemáticos, actualmente la mayoría están en sus viviendas propias o familiares, además de otros programas específicos con mujeres. Los centros penitenciarios ordinarios, pues son módulos donde están las madres con su hijo hasta los 3 años, como en la mayoría de los países a nivel internacional, aunque en otros países del mundo, como saben, pueden estar hasta los 6 o los 9 años. Y la unidad externa de madres, la más conocida, y donde hay ahora mismo más mujeres, la de Madrid, se encuentra en el centro de la ciudad, con una cercanía muy próxima al metro para la movilidad y para poder participar en actividades del exterior. El ambiente se intentó desarrollar de la mejor manera para que no haya impacto negativo en los infantes, aunque esto, como digo, ha ido evolucionando porque cada vez las mujeres están más en sus viviendas, pero tienen menos medidas de seguridad. Intenta ser un espacio residencial mucho más óptimo para el crecimiento y el desarrollo de los infantes. Un espacio de formación y participación también de las mamás en los diferentes entornos de las unidades. Las celdas pues son prácticamente mini apartamentos para que haya una unidad convivencial lo más próxima a un espacio no penitenciario y un espacio lo más similar al hogar. Aquí hay algunas imágenes sobre la otra modalidad, que son las unidades dependientes de madre. Están pixeladas, no se ven de una manera muy nítida por reservar, como es lógico, el anonimato de estas mujeres. Pero estas unidades dependientes, donde yo trabajé coordinando una en Granada, en el sur de España, como decía, cumplían condena a las mamás, igual que en las unidades externas, pero en unidades pequeñas de convivencia, de 4 a 5, con una evolución en la participación comunitaria mucho más activa, una participación en los centros infantiles comunitarios de niños y niñas. Podían tener además a los menores hasta los 6, 9 años que tenían en el exterior para reagruparlos y no tener ese desarraigo hasta que salían en libertad, y además de eso con una gran intervención en formación, en programas socioeducativos, con un equipo de educadores y educadoras sociales de entidad no penitenciaria. Actualmente los datos nos dan, según la Secretaría General, pues estos porcentajes tanto de programas internos de mujeres como de madres, y programas externos que son los CIS, las unidades externas de madres, que hemos dicho anteriormente, y por lo tanto ustedes ven que hay poca participación en estas unidades porque prácticamente, como hemos indicado, cada vez más hay un desarrollo de medios telemáticos y de otras medidas. Existe todavía la unidad dependiente de Madrid, donde hay participación de madres con hijos. En esta pequeña unidad familiar que decíamos, la nuestra de Granada desapareció en el año 2015, si no recuerdo mal, 2014-2015, por todas las evoluciones que decíamos anteriormente. Aquí una imagen del módulo mixto también, publicada por la propia Secretaría General. Bueno, vamos a plantear algunas inquietudes respecto a la investigación ahora del enfoque diferencial de género para ir terminando. En los estudios que se han desarrollado a partir de la última década, del año 2013-2015, encontramos en los estudios nacionales algunas situaciones muy interesantes para poner en consideración. En este estudio nacional que se desarrolló por primera vez con mujeres en el ámbito español, participaron 530 mujeres aproximadamente, pudimos tener en cuenta algunas cuestiones previas al internamiento. En primer lugar, ustedes ven 4 perfiles de situación vinculada a la drogodependencia, por hacer este enfoque diferencial también en este sentido.
mujeres que en primer lugar tienen consumos problemáticos de sustancias, mujeres que nunca tuvieron, perdón, en segundo lugar, las que tuvieron pero actualmente no tienen, en tercer lugar, que son la mayoría, las no adictas, las que nunca tuvieron problemas con el consumo problemático y las que se encuentran en prisión con programas de deshabituación de drogas, desintoxicación, deshabituación. ¿Qué tenemos en la fotografía general de las mujeres previa al internamiento penitenciario? Pues que la mayoría han estado en situaciones de roles tradicionales de género vinculados a la hostelería, a la limpieza, y que la mayoría de las que no consumían ni han consumido han estado trabajando en estas labores. A veces de forma regular, a veces sin un contrato real, pero en actividades informales. En este sentido, es interesante destacar cómo estos roles tradicionales de género están relacionados con perfiles de feminización de pobreza, porque son ellas las que con pocos ingresos económicos sostienen a la familia, en la mayoría de los casos, más que incluso los esposos, las parejas, los hombres y también las madres de las mujeres en algunos de los casos. Es interesante destacar cómo en la parte cualitativa del estudio, no solamente en la cuantitativa, las mujeres exadictas, que están identificadas aquí, ¿no?, como las exadictas, decían eso precisamente, que estaban trabajando en el mundo de la hostelería y que les gustaba esa actividad. Pero también encontramos que hay deseos de otros perfiles y de otros roles, como estudiar ámbitos que no eran generalmente relacionados con el mundo de las mujeres, como los estudios de química. Y esto es interesante a tener en cuenta para acompañar profesionalmente. En el caso de los aspectos relacionados con la participación cuando están ya en prisión, es interesante destacar que en lo relacionado con el mundo laboral, ellas han participado, la mayoría han participado en una formación laboral, pero hay un grupo de mujeres que han sido consumidoras con situaciones problemáticas y que ahora son exadictas, casi un 30%, que no han participado en ninguna actividad de formación. Y esto es interesante para ver cómo incidimos en los programas de tratamiento para activar estos procesos de motivación y participación. Es también interesante destacar cómo a las mujeres les gusta el tema de la alfabetización digital y también roles que no son tradicionales. Ahora vamos a verlo de una manera más clara, pero además de la peluquería, de la costura, de la hostelería, hay otras cuestiones interesantes. Fíjense aquí que cuando valoran de forma negativa algunos de los cursos, por ejemplo el de orientación laboral, un pequeño número de mujeres que no han sido nunca consumidoras problemáticas de sustancias psicoactivas, pues no lo ven interesante porque ya estaban vinculadas a itinerarios de incorporación. Por eso aquellas que no han estado en procesos de consumo, pues ya tienen más entrenamiento, más ejercicio, más estrategias de inserción sociolaboral. Sin embargo, es muy interesante, súper interesante destacar cómo los roles no tradicionales de género, en el caso de los cursos de inserción sociolaboral como electricidad o fontanería, son muy bien valorados por todos los perfiles, pero especialmente por aquellas que han sido consumidoras o que están en procesos de programas de metadona o programas de deshabituación de drogas. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la necesidad de activar procesos de acompañamiento con itinerarios flexibles en roles y cursos de certificación y profesionalización en el ámbito laboral, que con estos perfiles específicos de consumo de sustancias que están en deshabituación les parece muy interesante. También el de informática o el de alfabetización digital. Lo dicen también en los registros cualitativos. En el caso de la reinserción social,
aquellas necesidades socioeducativas principales, las detectamos en lo que tiene que ver con la caracterización de que la mayoría de estas mujeres han estado en modelos familiares permisivos y o negligentes. Más de la mitad de las mismas han tenido familiares en prisión, especialmente pues, diferentes miembros, madres, padres, parejas, también incluso, y un 23% de estas mujeres no han finalizado la formación básica. Ello tiene una incidencia directa en el proceso de reincorporación social, porque además el 80% prácticamente de las mujeres tiene hijos y la situación materno-filial va a estar relacionada con dos características, y es cómo este suelo pegajoso no les va a permitir nunca desarrollar otras actividades de emancipación, empoderamiento y autonomía socioeconómica, porque van a estar centradas en el sostenimiento familiar, y por otro lado no les va a permitir tampoco desarrollar, romper el techo de cristal para llegar a lugares de emancipación, de liderazgo, de formación y de participación social. Pero fíjense en algo súper importante que desde la pedagogía a la educación social queremos hacer un énfasis muy fuerte. Y es que cuando se valoran los programas de tratamiento en prisión, aquellos que tienen que ver con este enfoque diferencial desde la sociocultura, desde la participación, desde la convivencia, desde la competencia social, los programas de autoestima, están muy bien valorados por las mujeres, son los que ellas más agradecen. Fíjense que en la frecuencia de los programas están muy bien, un 52 mujeres, 37 bien. Por lo tanto, vemos cómo es importante destacar que son los programas más bien valorados por las mismas. En este sentido, es interesante destacar cómo la educación infantil para las mujeres que están en consumos problemáticos o han estado, les parecen estos programas poco interesantes, poco pertinentes. También es lógico pensar que no están en un estado de concienciación sobre la responsabilización del cuidado y de la pauta de crianza, el desarrollo materno-filial, de la misma manera que las que sí están en programas de deshabituación. Pero fíjense que los programas más bien valorados por estas mujeres son los programas, como decíamos, relacionados con las habilidades sociales, con los cursos de autoestima, con la educación infantil o programas de tratamiento o programas socioculturales. Esto es súper importante para enfatizar en la necesidad de no únicamente trabajar en las prisiones, como existe en la mayoría de los países del mundo desde la perspectiva educativa, la educación reglada, sino la educación del acompañamiento a lo largo de la vida, que desde la educación titulada también es la educación social, en algunos otros países del mundo la pedagogía social, en otros países de América Latina la educación comunitaria, pero en definitiva es una educación, es una pedagogía que no es curricular. Y ellas dicen en su entrevista, los programas de habilidades sociales le han gustado mucho porque le ayudaban, se sentían que le impactaban en su vida. Y eso es importante, dicen ellas. Me enseñaron a quererme a mí misma, a valorarme, a conocerme, incluso dicen a adorarme, y eso les gustó mucho. Esto es importante, ya vamos cerrando. Y por último, destacar que en el caso de previo al internamiento penitenciario, casi todas las mujeres ex adictas no han estado en programas de tratamiento de drogas, y cuando llegan a prisión tienen que participar o pueden participar durante el internamiento, pero vemos que hay muchas que no están en programas de tratamiento. Por lo tanto, esto se convierte en un factor de riesgo importante. Y es que hay que trabajar sobre todo, especialmente en los programas de prevención de la drogodependencia, pero también de la recaída durante los procesos de reincorporación social en el caso de las mujeres que han sido ex-adictas. Vamos a cerrar con dos diapositivas. Una que tiene que ver con una exposición de fotografía que se desarrolló
el año pasado en una exposición donde educadores y educadores sociales de diferentes centros y otros profesionales participaron para crear esta exposición que se tituló Salirse del molde y donde también participaron, además de otros centros, que era un módulo de mujeres de la prisión donde trabajaron el arte, bueno, se denominó El arte abre la cárcel, donde enfatizamos la necesidad de trabajar todo lo sociocultural que decíamos anteriormente con las mujeres. Y también vamos a considerar un elemento importante y es cómo los estudios de España han servido para una replicabilidad contextualizada de este enfoque diferencial de género en otros países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia. En estos estudios que hemos desarrollado a partir de investigación-acción con diferentes centros penitenciarios, especialmente en el Caribe colombiano, encontramos que también las mujeres en América Latina y en el Caribe y también en Colombia, la mayoría son de estratos socioeconómicos bajos, que no han finalizado los estudios, que han tenido también violencias previas al internamiento y esto ha incidido en que la política pública también de Colombia haya ido transitando a un enfoque diferencial de género a partir del año 2016, donde se empezaron a trabajar programas específicos para la situación de discriminación histórica de las mujeres en el ámbito de las prisiones. Y en este sentido, algunos de los estudios que hemos desarrollado, como el que les comentaba, que fue plasmado en este libro que se denomina Exclusión, Mujer y Prisión en Colombia, pudo advertir sobre la necesidad de trabajar esta prevención de la violencia de género y la atención a la misma, las necesidades de atención en el desarraigo a estas mujeres privadas de la libertad, enfoques de trabajo comunitario en su participación, como aquí tienen algunas fotos formándose en la región Caribe en el exterior, donde por primera vez salieron a formarse estas mujeres que habían tenido siempre una situación de internamiento y otras consideraciones en la prevención de drogas o de otras actividades específicas. Todo ello es relevante para incidir sobre esta replicabilidad contextualizada que desde el país, que desde España también hemos podido trabajar, inspirar y acompañar en otros territorios del mundo como Colombia. Y pues dar de nuevo las gracias a todas las personas que se han conectado, que le han interesado poder compartir la sesión y a la Cátedra UNESCO por este trabajo de visibilizar la educación en prisiones y en este caso otro enfoque educativo que va más allá de la educación escolar o curricular. También agradecemos a la persona que está haciendo la traducción. Muchísimas gracias. Merci Francisco, gracias. Je rappelle à toutes les personnes présentes que vous pouvez poser vos questions, tout simplement à utiliser à lever la main dans le module Zoom. Vous pouvez vous poser vos questions en français ou en espagnol. Elles seront traduites et Francisco pourra y répondre. Donc, on a des félicitations de Raquel. Moi, je vais commencer par une question pour Francisco. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que Francisco m'entend? Je pense pas. Francisco, donc il y a pas, on dirait qu'il n'a pas choisi le module espagnol, hein. Tu m'entends, Francisco? Leo en el chat el agradecimiento desde Colombia, desde Uruguay, desde España, pero creo que no hay ninguna cuestión específica. No sé si quieren consultar algo antes de que se nos vaya nuestra intérprete, nuestra traductora, para que podamos facilitar el entendimiento y la comunicación. Donc, Francisco, est-ce que tu m'entends?
Por mi parte, no sé si enfatizar en alguna. Aquí dice, gracias por la presentación, y también comenta una compañera el avance que en el tema de los centros penitenciarios de Cataluña, que es una región que tiene las competencias penitenciarias transferidas, han ido avanzando, y deja un enlace para que se pueda consultar y conocer en el ámbito de esta región de Cataluña. Muchas gracias, compañera. Pueden dejar en el chat, nos dice Frederick, las cuestiones si hay alguna. Ok. Dice, a menudo se dice que la educación en prisión sería más eficaz en un entorno de aprendizaje presencial que a distancia, dado que su institución está adscrita a una universidad de educación a distancia. ¿Podría explicarnos el potencial de la educación a distancia para el aprendizaje formal o el desarrollo de habilidades sociales? Gracias, Frederick. Bueno, en el caso de España, la educación que se desarrolla en el ámbito nacional de prisiones está conveniada con las instituciones penitenciarias, con la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por una razón, y es que esta universidad es nacional. Al ser nacional y no regional, permite un amplio dispositivo de recursos y de participación en todo el Estado, y eso facilita el proceso de poder desarrollar los programas reglados, tanto de pregrado, que se diría en América Latina, como de posgrado, de grado o posgrado, o también de acceso a la universidad. La educación a distancia tiene que ser mediada por agentes. En el caso de la UNED, esta mediación la hacen profesionales penitenciarios y profesionales de la UNED. Los profesionales penitenciarios hacen los acompañamientos, hacen la coordinación en la formación, la dinamización de la educación en prisión, incluso algunos son maestros como profesionales de la educación curricular, y también hay educadores sociales de la educación relacional que acompañan los procesos. Pero también intervienen profesionales de la universidad que hacen una tutorización, un ejercicio de coordinación de esta educación en prisión. Pero tenemos muchas dificultades porque la educación virtual genera muchos inconvenientes de la propia seguridad del entorno penitenciario. Y en este sentido, hay centros o situaciones de cumplimiento que no permiten un desarrollo de la lectura, de la plataforma virtual de aprendizaje, por las propias cuestiones de seguridad de los centros. Esto crea una gran dificultad. ¿Qué hace la UNED? Adaptar las actividades a la situación de privación de libertad. Estas actividades se desarrollan presencialmente, escritas, no virtuales, donde pueden estudiar a partir de un libro o a partir de otros materiales. Pero es cierto que hay que hacer una adaptación específica. Hay que hacer una adaptación muy específica a los centros penitenciarios. Posteriormente, el personal de la UNED se desplaza a las prisiones a hacer los exámenes de la asignatura. Eso es la educación reglada. En el caso de las habilidades sociales, de las competencias sociales, tanto la UNED como otras universidades, y sobre todo las entidades no penitenciarias que trabajan en prisión, como las educadoras y los educadores sociales que trabajan en prisión, desarrollan todas estas actividades de empoderamiento, de acompañamiento, de participación, de mediación, en muchísimas programas o diversas actividades de la potenciación de esta competencia social. Es cierto que la mayoría de los enfoques o cuestiones centradas en la educación en prisión, tanto de las asociaciones
y entidades europeas como internacionales se han centrado en la educación reglada, pero es necesario hacer un énfasis en esta dimensión de la educación social, porque es aquella que educa para la vida, no educa para la certificación del título, sino para la vida, para la competencia social, ciudadana, para la reincorporación de la vida cotidiana. Y por tanto habría que hacer ya, creo, una apuesta muy importante desde las recomendaciones europeas, internacionales, desde la investigación, por enfatizar en la dimensión de la educación reglada con la educación social. Y estas dos dimensiones en cómo aprendemos cognitivamente, pero también cómo aprendemos social y emocionalmente, y cómo aprenden las personas privadas de la libertad para su incorporación y libertad definitiva. Además, hay que hacer un énfasis en el medio abierto, y todavía no se ha hecho este énfasis en el medio abierto. El medio abierto es fundamental para los procesos de reincorporación comunitaria y hay que hacer un énfasis mayor en una educación en medio abierto para mediar con la familia, mediar con la comunidad, con los servicios sociales, servicios sanitarios, servicios educativos en el exterior. Esa es mi valoración sobre ese tema. Dice el compañero Friedrich, se perciben de forma diferente los programas educativos en prisiones para mujeres por parte de la población española en general. A menudo se observa que los programas parecen recibir más apoyo para las mujeres. Los prejuicios tienden a favorecer más la inserción laboral. Actualmente, a lo largo de todo el desarrollo del enfoque diferencial de género con los programas en España, se enfatizaron sobre todo en la segregación de los datos para tener datos por hombres y mujeres en todos los programas. Y se enfatizó en la necesidad de apoyar cuestiones específicas como por ejemplo la atención a la estabilización de las mujeres que habían sido víctimas de violencia, porque muchas de ellas, más de la mitad, habían tenido situaciones de violencia previo al internamiento. Esto significa que trabajar una educación en prisión para las mujeres, que son la minoría, en España actualmente un 7% aproximadamente, necesita mirar en qué tenemos que apoyar estos programas de educación social y de educación reglada para que estas mujeres que han sufrido, por ejemplo, violencia puedan estabilizar y participar del programa reglado. Porque si estas mujeres se encuentran en una situación en la que no están con estabilidad mínima emocional, no tienen motivación, no se encuentran con, incluso sabemos que tienen más consumo en el caso de los psicofármacos, porque el desarraigo familiar ha sido muy fuerte para ella, dejar atrás los niños, dejar fuera la infancia, la familia. Por tanto, hay que trabajar en esas actividades complementarias desde una perspectiva sistémica para que la educación reglada también funcione. La idea es que hay que apoyar todos los programas educativos para que finalmente funcionen también los programas de cualificación profesional o escolar. Porque si no atendemos estas situaciones de desarraigo, situaciones de discriminación de mujeres que han tenido menos formación, que han tenido más violencia, que han tenido situaciones estructurales diferenciales, puede ser que no exista este éxito en los programas educativos tampoco. Entonces, la perspectiva tiene que ser sistémica, debería ser sistémica, para poder encontrar el éxito en el programa también escolar. Porque si no, vamos a tener bastante abandono de estas mujeres, que además muchas de ellas no tienen ni la formación básica, un 30%, no tienen ni formación básica, estudios primarios. OK. Merci beaucoup. Je vais me mettre. Merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends, Francisco? Francisco ne m'entend pas, on dirait. Yo creo que sí, yo pienso que si quieren podemos dejarlo aquí por la traducción. Oui. Donc, merci beaucoup, Sandra. Je pense que Sandra devra quitter. Donc,
on peut continuer quelques minutes, mais juste, donc tu m'entends, Francisco, c'est bon? Sí, c'est bon, OK. merci. Ben, je te remercie pour une présentation vraiment très, très, très riche et une perspective qui est trop rarement discutée. Comme tu viens de le dire, les femmes représentent souvent une très petite minorité des personnes incarcérées, donc on a tendance à peu s'en occuper dans la littérature ou dans la recherche, mais c'est vraiment important de le faire parce que, comme tu l'as bien montré dans ta présentation, leurs besoins et leurs intérêts sont différents des hommes. Les raisons qui les amènent en prison sont aussi très différentes. Et donc, les services qu'on doit leur rendre en prison doivent aussi être adaptés à ces réalités-là. Et ça, je pense que ça a été très, très clairement présenté. Je laisse quand même la chance à peut-être une dernière personne de l'audience de poser une dernière question. Mais s'il n'y en a pas, on va mettre fin au webinaire. Mais donc, peut-être juste s'il y a une question, n'hésitez pas à la poser en espagnol ou en français. Vous pouvez utiliser votre micro directement pour poser la question. C'est bon. C'est bon? Preguntas, ¿no? ¿Hay alguna otra Comentarios, pregunta? ¿no? No más preguntas. Ah, Hacemos una todo traducción claro. como podamos en inglés, en French o en En español. italiano, en español. Ben donc, dans ce cas-là, je remercie tout le monde. Gracias a todos. Todos et todas? Y todas? Oui, oui. Les hommes et les femmes. Merci. Sincèrement, c'est le dernier webinaire de la Chaire pour l'année 2000, pour cette année scolaire 2025-2026. On vous souhaite un excellent été et on vous attend aussi pour l'automne pour notre prochain webinaire qui sera annoncé sous peu. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre liste de diffusion, sur notre mailing list et un lien vous sera envoyé. Là, tous les participants recevront un lien sous peu pour avoir accès à l'enregistrement ainsi qu'à d'autres informations sur la chaire. Je vous remercie et je vous souhaite un bon été.